Hola amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hacer un pequeño review de este compresor de aire y lo que nos incluye es este pequeño folleto de las diferentes herramientas que incluye la marca Ryobi. También nos trae este manual, el cual viene en diferentes idiomas, entre ellos el español, para comprender el funcionamiento del equipo. También nos incluye este pequeño folleto, esta otra hojita por acá con algunas especificaciones del equipo y obviamente el equipo que vamos a mostrar el día de hoy. Listo, como podrán ver, el equipo tiene este medidor, el cual es el aire que está entrando a nuestro equipo. Este es el dispensador, por así llamarlo, del aire que va a suministrar la salida del equipo, es decir, a nuestra pistola de aire o lo que vamos a utilizar con ella. Lo que hay que hacer es jalar y se puede mover para poder aumentar la cantidad de aire, el cual nos van a marcar aquí la cantidad que queremos manejar en salida. Esta es nuestra salida. Aquí conectaremos nuestra pistola o el equipo que vayamos a utilizar. Por este lado tenemos la válvula de seguridad, muy importante, que una vez que se llena la capacidad se abre. De igual forma aquí tenemos el espacio donde se conecta nuestra batería Ryobi y la salida para desahogar nuestro compresor. Esta es importante abrirla cada que no usemos el equipo o lo dejemos por mucho tiempo sin usar. Aquí vamos a conectar esta batería. Esta es una pequeña batería que tengo por aquí a la mano, ya que la de 4 amperes la tengo cargando, y con el botón que tiene a un costado se enciende. Aquí vamos a ver cómo empieza a cargar. Voy a separar la cámara un poco porque está vibrando mucho. Y vemos cómo empieza a subir gradualmente nuestra manecilla del aire que está llenándose en nuestro compresor. Este equipo se apaga automáticamente al momento de llegar a su carga máxima, que si no mal recuerdo son 120 PSI. Entonces en ese momento se apaga y al momento que empieces a utilizarlo y empieza a descargarse el tanque, el tanque nuevamente se vuelve a encender para procurar tenerlo pues lleno mientras lo estés utilizando. Aquí tenemos nuestra manecilla, la cual está subiendo a la par con la otra porque no le puse una cantidad mínima para trabajar. Entonces va a trabajar con el máximo, que es 120, al igual que es la capacidad del compresor. La verdad es un equipo muy ruidoso, el cual para su tamaño la verdad genera mucho ruido. Ocupas tener algunas conchas de audio o algún protector de oídos, porque después de unas 2 cargas o 3 ya te turde bastante el sonido. Las baterías, la de 4 amperes, que es la recomendada para este equipo, de 12 voltios por cierto, te aguanta aproximadamente para 4 a 5 cargas completas. Entonces realmente es poco también, para que lo consideres, porque yo en mi caso tuve que utilizar la batería que les mencioné de 4 amperes, adicional con otras 2 que tengo de mis taladros de 1.5, las cuales pues se fueron de volada, ¿no? Entonces considérenlo y consideren la cuestión del ruido, ya que como les menciono, cada que el tanque empieza a descargarse, nuevamente se carga y vuelve a encender. Entonces si usas una pistola de pintura, que es el caso que yo utilicé, que es una pistola pequeña, el equipo se vuelve a encender constantemente. Aquí voy a regular la presión de mi tanque de aire a la presión que ocupa para mi pistola. Entonces se deja de esta forma, se pone el seguro y listo. Aquí atrás podemos observar el botón que les mencionaba, es el de encendido y apagado. Mientras lo estés utilizando tiene que estar siempre encendido. Si lo vas a dejar de utilizar, se apaga para evitar problemas de que se encienda en automático o cualquier situación de esta. Ok, entonces ahora únicamente les voy a mostrar los equipos adicionales que tengo para el equipo. Bueno, aquí les mostraré la pistola de aire que les mencionaba. Esta la compré por separado, es una pistola de poco consumo de aire. Y para el trabajo que quiero, que es un lugar donde no hay una instalación eléctrica, es el uso que le daré. Entonces vamos a utilizar también una manguera adicional de aire para hacer las conexiones entre ellos, entre el equipo de aire y el equipo de la pistola.
Aquí utilizaré este pequeño aditamento para ver el flujo del aire, que es otro de los que se le pueden agregar a esta pistola, que es para sopletear o limpiar con aire. Entonces vamos a hacer la conexión de nuestra pistola de pintura. Aquí ya la tenemos lista, ya le conecté su adaptador para poder hacer la conexión de forma rápida y fácil. Pero antes vamos a ver cuándo se enciende nuestro compresor otra vez. Vamos a gastar un poco de aire y, como ven, vuelve a encender y vuelve a generar el sonido del compresor, que es lo que les mencionaba. Una vez que el compresor viaja a cierta capacidad del uso que estás administrando, el compresor vuelve a encender en automático para rellenar el tanque. Aquí vamos a ponerlo a prueba con la pistola de pintura que les mencionaba anteriormente. Vamos a ponerlo en cámara rápida para que no se vuelva tan largo el video y lo puedan ver ustedes mismos. Como les mencionaba, la razón de este compresor era porque queríamos pintar esta máquina, la cual se encuentra en un lugar que no hay corriente eléctrica, y para lo mismo ocupábamos el compresor que fuera de batería, ya que existen opciones más económicas, pero más económicas de hecho y más grandes, las cuales son específicamente para este tipo de trabajo, pero no son de baterías. Entonces fue la razón por la que se compró este artículo. Aquí pueden ver cómo funciona más o menos. La verdad es algo laborioso trabajar con esta pistolita, ya que es una pistola para detalles básicamente, no para pintar, que es lo que estoy usando, pero pues está cumpliendo con su función. Ahora sí que el compresor, como les menciono, fue muy ruidoso. Después de ahí salí un poco ensordecido. De hecho ya este era el segundo día de trabajo, porque el primero no lo grabé, pero el primero sí utilicé el equipo tanto de mascarilla como de las conchas para los oídos, porque sí era bastante ruidoso el trabajo. Este día por accidente olvidé los equipos y por lo mismo no los utilicé, pero bueno, quería mostrarles más o menos cómo trabajaba en el aspecto de la pintura, que les digo que yo fue la razón por la cual compré el equipo, y pues se desempeñó pues relativamente bien, cumplió con la función. Sí me dejó un poco decepcionado en cuanto a la capacidad de aire que maneja, pero pues tomemos en cuenta también el tamaño del tanque, ¿no? Bueno amigos, espero les haya sido de utilidad este video, les mando un saludo, que estén muy bien, hasta la próxima.